Bueno, buenos días, bienvenidos una vez más a mi canal. Nada, decirles que estoy muy contento porque he subido un vídeo, un solo vídeo, mi primer vídeo, y la verdad es que he visto que ha tenido bastantes seguidores, entonces bueno, pues me ha animado a seguir grabando para ustedes. Voy a intentar hacer de mis vídeos algo bastante sencillo. Yo sé que son temas complejos los que yo toco, pero voy a intentar hacerlo lo más simple posible. Y entonces bueno, tengo muchos amigos, gente que me escribe, gente que se comunica conmigo y me hace diferentes preguntas sobre estos temas, y yo les digo que bueno, yo pienso ir poco a poco respondiendo a sus preguntas, intentando, para no complicarme mucho la vida, tomar una pregunta por vídeo para que así sea más fácil. Y bueno, una de las muchas preguntas que me hacen es cómo comencé yo en el mundo oculto, cómo me acerqué al mundo de la metafísica, al mundo de las religiones. Y bueno, sobre eso es lo que voy a estar hablando en el vídeo de hoy. Así que si te interesa saber un poco cómo me acerqué al mundo oculto, cómo vino el mundo oculto a mí, pues entonces quédate a escuchar. Vamos a comenzar. Bueno, pues lo primero, que siempre que me hacen esta pregunta, lo que hago es que cuento a las personas tres historias. Hay tres historias en mi vida que yo digo que ayudan a entender un poquito cómo vino a mí el mundo oculto. Y la primera historia es la siguiente. Yo tenía aproximadamente 7, 8 años, cuando una noche, creo que era el día de San Juan, el día de San Antonio, ahí en Cuba. Muy cerca de mi casa hay un lugar que se llama el Cabildo de los Congos Reales de San Antonio. Es un templo donde los antiguos negros esclavos tenían como un espacio para tener sus bailes y sus fiestas y sus rituales. Y entonces ese día de San Antonio siempre existía la tradición, y existe seguramente todavía, de que hay, bueno, una gran celebración allí afrocubana. Y los tambores están sonando allí en ese lugar desde la mañana hasta la noche. Y yo recuerdo que aquella noche, yo era muy niño, yo tendría como 7 años o 8 años, no podía tener más. Estaba en mi casa esa noche, eran como las 9 de la noche, y yo sentía los tambores sonando, y no sé por qué razón salí de mi casa esa noche y fui corriendo para allí, para el templo. Y cuando llegué al templo, el templo estaba muy iluminado, estaba muy lleno de gente, no cabía un alma allí, en ese lugar. Y entonces ese templo tiene como un gran salón central, y las personas estaban allí de pie, haciendo una especie de círculo alrededor del gran salón. Y en el centro había una mujer poseída por una deidad, por el espíritu de Ochun. Estaba bailando esa señora allí. Y en una esquina habían pues unas personas tocando los tambores y los instrumentos de las religiones estas afrocubanas. Y estaba la Ochun aquella bailando allí. Y entonces yo recuerdo que yo alcanzaba a verla entre las piernas de las personas, porque como yo era muy pequeño, mi visión era pues entre las piernas de la gente. Y yo veía a aquella señora bailando, veía un poco lo que estaba ocurriendo allí. Y entonces empiezo a caminar y llego al pórtico del templo, me paro en el pórtico. Y cuando me paro en el pórtico pasó algo muy, muy raro, y es que parece que la señora que estaba bailando, poseída por la deidad Ochun, o sea, en este caso la deidad Ochun, sintió mi presencia. Sintió mi presencia porque en cuanto yo puse los pies en el templo, ella dejó de bailar, se quedó inmóvil como petrificada. Hizo una señal para que los músicos dejaran de tocar y la ceremonia se detuvo. Nadie sabía por qué se había detenido la ceremonia, pero Ochun empezó a caminar en dirección a mí. Y cuando estuvo ya cerca, solo nos separaban las personas que estaban en el medio. O sea, había un montón de gente entre ella y yo. Y entonces ella con las manos empezó a separar a todo el mundo que estaba entre nosotros. Y llegó hasta donde yo estaba. Se inclinó para poder poner sus ojos a la altura de mis ojos, porque claro, yo era un niño muy pequeño. Entonces ella se inclinó para poner sus ojos a la altura de mis ojos. Me miró fijamente a los ojos. Y bueno, no sé si ustedes lo saben, pero cuando lo mismo una deidad o un espíritu que baja a la tierra y posee a una persona,
cuando le abren los ojos y le miras a los ojos, la visión es una visión muy fuerte porque la mirada de esas personas es una mirada cadavérica, es como si estarías mirando los ojos de un cadáver. Y entonces, en ese momento en que ella me miró, yo me asusté mucho. Y ella intentó, hizo como un ademán para hablarme, para decirme algo. Pero como yo me asusté mucho, di media vuelta rápidamente y me fui corriendo para mi casa. Y corrí hasta que llegué a mi casa, muy asustado. Ya después, con el tiempo, me empecé a preguntar, bueno, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué yo llegué al templo ese siendo un niño y la ceremonia se detuvo? ¿Por qué Ochun me dio tanta importancia? ¿Por qué vino a verme? ¿Por qué vino a hablar conmigo? ¿No? ¿Qué pasa conmigo? ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Qué está pasando conmigo? Bueno, pues esa es la primera historia que siempre le hago a las personas. Y nada, pues tengo un par de historias más que les voy a contar ahora mismo. Bueno, pues la historia número 2 ocurrió ya algún tiempo después, tal vez yo tendría ya como 24 o 25 años. Yo ya cuando aquello era profesor del Instituto de Trinidad, era profesor de filosofía y de historia y estas cosas. Y era un 1 de mayo, y en Cuba todos los 1 de mayo se hace una especie de desfile, allí se desfila. Y entonces pues yo estaba desfilando con los profesores de mi instituto. Y ya una vez que se termina el desfile, que todo el mundo pasa por la plaza y todo esto, pues se hace en la ciudad como una gran fiesta. Había como una gran fiesta y con música, con comida, etcétera, etcétera. Y de hecho la gente siempre se queda allí de fiesta hasta las 5 o 6 de la tarde. Y ese día, yo recuerdo que cuando paso por el parque central de mi pueblo, de ahí de Trinidad, en una esquina estaba la gente del conjunto folclórico de la ciudad tocando sus tambores y tocando las canciones típicas estas de afrocubanas. Y alrededor había mucha gente mirando y escuchando las canciones y el toque. Y yo también me acerqué a escuchar y a ver cómo tocaban los tambores y todo esto. Y estaba yo entre la multitud. Y en un momento determinado había un señor que recuerdo que se llamaba, o se llama porque debe estar vivo, Efrén, era cuando aquello el director del conjunto folclórico de Trinidad. Y ese señor en un momento determinado hizo que el toque parara. Hay que decir que estas personas, aparte de ser músicos y de formar parte de un conjunto folclórico, casi todos son religiosos, o sea, casi todos están iniciados en la santería o en la palería o bueno, en este tipo de mundo. Y entonces este señor, Efrén, que era el director del conjunto folclórico de Trinidad, pero que también era un santero mayor, era un obba, pues ese señor sacó de un bolso que tenía una botella de ron y unos vasos plásticos y empezó a repartirle ron a los músicos que estaban allí tocando. Empezó con su vaso, con su botella de ron, a echarle ron a los vasos y a darle de beber ron a cada uno de los músicos que estaban allí. Pero ocurrió algo muy curioso, y es que en un momento determinado en que él estaba sirviendo el ron en los vasos, nuestras miradas se cruzaron. No sé, pasó algo muy raro, él me miró fijamente, nos miramos, y en ese momento en que nos miramos a él se le cayó el vaso de las manos. El vaso con ron, el vaso que estaba llenando de ron se le cayó de las manos, se asustó. Y puso unos ojos así como de asombro, se quedó mirándome fijamente, y sin dejarme de mirar se agachó, recogió el vaso del suelo, o lo tiró, no sé, cogió otro vaso. El tema fue que hizo algo parecido a lo que hizo Ochun cuando yo era niño. Fue hasta donde yo estaba, separó a las personas que estaban entre nosotros, y cuando ya me tuvo frente a frente, así sin dejar de mirarme, me puso un vaso delante, lo llenó de ron y me lo dio. Me lo ofreció. Yo, que ya con 24 o 25 años entendí un poquito más de este mundo, acepté el vaso de ron. Yo soy una persona que por lo general no bebo alcohol. Pero bueno, como yo sabía que aquello que estaba ocurriendo ahí era algo mágico, era algo que tenía que ver con el mundo oculto, acepté el vaso. Y bebí el ron aquel. Y cuando yo inclino la cabeza para beber el ron, Efrén vio que yo traía puesto en el cuello un rosario. Y entonces me preguntó, bueno, me dijo, así puso con una sonrisa y me dijo, si tú eres testigo de Jehová no puedes beber ron. Y yo le respondí, no, yo no soy testigo de Jehová. Y terminé el trago y se lo di. Y ya él siguió a lo suyo.
Entonces ya también, claro, con el tiempo uno se pregunta, bueno, pero ¿qué pasa conmigo, no? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué este señor? ¿Qué me vio este señor, no? Porque desde luego lo que me vio no fue a mí, sino fue algo espiritual que anda conmigo. Pero ¿qué es ese algo espiritual que anda conmigo? ¿Qué es eso que tiene tanta autoridad para decirle a él, hijo, no puedes beber delante de mí sin brindarme? ¿Qué cosa es? Pues bueno, eso es un gran misterio que a lo largo de mi vida yo he intentado responder. Y es por eso que cuento estas historias cuando alguien me pregunta por qué me acerqué al mundo oculto. Bueno, pues me acerqué al mundo oculto para explicarme todas estas cosas que me pasaban. O sea que mi vida siempre ha sido una vida muy mágica. Han estado pasando a lo largo de mi vida muchos sucesos inexplicables. Y bueno, y esa es una de las cosas de las que pienso hablar en mi canal. Y poquito a poco iré contando estas historias porque creo que son muy esclarecedoras de todo este mundo y de todas estas cosas. Y bueno, y me queda todavía una tercera historia que se las voy a contar a continuación. Bueno, la tercera historia es la siguiente. Yo recuerdo que yo me gradué en la Universidad de La Habana, yo estudié en la Universidad de La Habana y salí de allí con 24 años. Ya antes había estudiado en la Universidad Central de Las Villas la carrera de Ingeniería Industrial y estuve estudiando Ingeniería Industrial durante 2 años. Y al cabo de 2 años pues comprendí que realmente yo había nacido para estudiar humanidades, más que estudiar una ingeniería. Sabía que yo nunca iba a ser un buen ingeniero, entonces decidí cambiar de vida, cambiar de universidad y me fui a estudiar la carrera de Historia en la Universidad de La Habana. Y bueno, yo hice una buena amistad durante los 5 años de carrera con mis familiares de La Habana. Y allí en La Habana tengo una tía, prima, hermana de mi padre, mi tía Aleida. Y ella es una mujer que está muy metida en el mundo de las religiones, de la santería y todas estas cosas. Y un día fui a su casa, ya yo estaba graduado, yo a veces visitaba La Habana estando ya trabajando como profesor en Trinidad, a veces tenía días festivos y me iba a La Habana a dar un paseo. Y entonces estaba de paseo por La Habana y llego allí de improviso a la casa de mi tía Leida y mi tía Leida me dice, Tadeo, qué bueno que has llegado porque mañana he convocado una sesión espiritista aquí en mi casa. Y va a venir mucha gente, van a venir muchos videntes, muchos santeros y gente de este mundo, pero he invitado a una persona muy especial. He invitado a un gran vidente, una persona que ahora mismo en La Habana tiene mucha fama de ser uno de los mejores videntes de La Habana. Y bueno, claro, ser un gran vidente en La Habana, tener fama de vidente en Cuba, debe ser muy bueno para tener fama, porque Cuba es un país que está lleno de grandes videntes. Y entonces me dijo, ven, no faltes porque quiero que conozcas a ese señor. Ya verás que es una persona que te va a impresionar porque tiene un poder de adivinación tremendo. Y entonces bueno, ya me quedé con la intriga y al día siguiente me personé ahí en la casa de mi tía y estaba la casa llena de gente. Y bueno, tenía dispuesto el salón con bancos y sillas para que los asistentes se sentaran y también estaba un gran altar muy bien adornado y sillas alrededor del altar para que los grandes videntes que estaban invitados se sentaran allí y tal. Y entonces bueno, pues me senté y comenzó la ceremonia, llegó aquel señor tan famoso que era una persona que me llamó mucho la atención porque él era como un showman, él se sentía tan grande, se sentía tan elevado, se sentía con un poder de adivinación tan grande que él, a donde quiera que llegaba se robaba el show. Y todo el mundo, bueno, pues era como que lo admiraban mucho y tal. Entonces, de hecho, él llegó, se sentó ahí en la silla principal de aquel lugar, se sentó en el centro de la escena. Y a pesar de que habían otros videntes allí, él sabía que él iba a ser el gran vidente, el que más iba a destacar, el que más cosas iba a decir a todo el mundo. Y efectivamente, ya llegó un momento en que prácticamente la sesión espiritista aquella se convirtió en un monólogo de ese señor. Porque ese señor iba pasando revista a todas las personas que estábamos ahí en el salón aquel, iba parando uno por uno, le iba diciendo tú, ahora te voy a decir a ti, y entonces le iba diciendo cosas de su vida, tú eres así, eres asá, te pasa esto, te pasa lo otro, tienes tal problema, no sé qué, no sé cuánto. Entonces se divertía mucho diciendo a la gente, bueno, a ver, dile aquí delante de todo el mundo si es verdad lo que te estoy diciendo o no. Entonces la gente tenía que decirle, no, sí, es verdad lo que me estás diciendo, estoy muy sorprendido, tal. Entonces ese señor se pasó toda la noche así, parando a todo el mundo y diciéndole, no, tú yo te veo esto, yo te veo lo otro, tú tienes tal cosa, tú tienes esto, tú tienes lo otro, ¿no? Hablando de a cada persona de su vida. Y fue una cosa muy interesante, ¿no? Muy divertida. Pero pasó algo muy curioso y es que el hombre aquel le dijo cosas a todo el mundo, menos a mí. A mí no me dijo absolutamente nada. Y nada, se acabó la sesión espiritista y ya recogimos todo y se cantaron los cantos de despedida a los espíritus y todo como se hace normalmente. Y ya, se acabó la ceremonia. Y luego, por lo general, cuando hay una sesión espiritista en una casa, luego de la sesión espiritista se hace como una especie
de merienda, se reparte comida y tal. Y mi tía había comprado una gran tarta y me había puesto en un plato en una de las esquinas de la tarta, ¿no? Que es la parte esta que tiene como más merengue, porque tiene merengue por todos los lados. Y me lo había puesto en un plato y yo estaba en la cocina de la casa comiéndome mi trozo de tarta. Y de repente siento que alguien me pone la mano en el hombro, por detrás. Y cuando me giro, veo que es el gran vidente ese famoso que me había puesto la mano en el hombro. Y cuando yo me giro me dice, ven conmigo, sin quitarme la mano en el hombro, me dice, ven conmigo, ven que quiero hablar contigo. Y me llevó al patio de la casa, que era un lugar donde no había nadie, estábamos él y yo solos allí. Y me dijo, tú te habrás dado cuenta que yo le dije cosas a todo el mundo menos a ti. Y yo le dije, sí, oye, es verdad, a mí fue la única persona que no me dijiste nada, fue a mí. Y entonces me dijo él, bueno, pues no pienses ni por un momento que yo no te dije nada porque no te vi nada. Yo sí te vi cosas a ti. Lo que pasa es que las cosas que yo te veo a ti, no soy capaz de explicarlas con palabras. Y entonces yo le dije, bueno, pero no sé, haz un esfuerzo, dime qué fue lo que viste. Y él se quedó así como un poco pensativo y me dijo, no sé, luces de otro mundo. Y entonces nos quedamos así en silencio los dos y él me dijo, mira, te voy a decir algo, cuando tú llegaste y te sentaste en la silla, ya yo me di cuenta que tú eres una persona especial, porque tú te sentaste y tu espíritu se quedó flotando en el aire encima de ti. Y eso es algo que no ocurre porque las personas normalmente tienen su cuerpo espiritual pegado a su cuerpo físico. Por tanto, cuando las personas se sientan, aunque no quieran, el cuerpo espiritual también se sienta de alguna manera. Aunque esté un poquito por encima de la persona, pero también hace lo mismo que hace la persona y tú no. Tú te sentaste y tu cuerpo espiritual se quedó flotando en el aire, como llamando mi atención. Y entonces por eso ya yo me di cuenta que tú eras alguien especial. Y entonces bueno, ahí estuvimos conversando. Yo recuerdo que le dije que yo había recibido del sol y del mar unos mandalas y que yo no sabía qué hacer con ellos. Bueno, esto es una historia de los mandalas estos que lo voy a contar algún día. Y yo le pregunté, ¿qué debo hacer con los mandalas que el mar me dio? ¿Qué debo hacer con el mandala que el mar me dio? ¿Qué debo hacer con el mandala que el sol me dio? Y él me dijo, pregúntaselo a quien te lo dio. Y bueno, pues nada, ahí creo que se acabó. Fue lo que este señor me dijo, que también me dejó muy intrigado, porque digo, bueno, pero ¿qué me ven los videntes, no? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué tengo, no? Y bueno, pues esa ha sido mi vida. Mi vida ha sido intentar responder estas preguntas. Y bueno, y a muchas otras, porque a lo largo de mi vida me han estado ocurriendo constantemente pues cosas muy paranormales. Mi vida es muy paranormal y muy mágica. Y bueno, pues de estas cosas vamos a estar hablando en mi canal, así que si te interesa saber un poquito más de mi vida y de todas mis historias paranormales, pues sigue este canal. Y si tienes preguntas que hacerme sobre estas cosas, que ya hay algunos amigos por ahí que me hacen preguntas, pues déjamelo escrito en los comentarios. Nada, oye, voy a dejar el vídeo aquí, espero que haya sido de tu agrado. Y seguramente nos seguiremos viendo en próximas entregas, así que nada, te mando un fuerte abrazo, un fuerte beso. Y nada, que por aquí nos vamos a ver en próximos vídeos. Chao.